Hola, buenas tardes. Mi nombre es Constanza Aguayo, soy alumna de la carrera de Fonoaudiología. El día de hoy les voy a hablar acerca del déficit atencional con y sin hiperactividad y cuál es su relación con las funciones ejecutivas. A modo de introducción, sabemos nosotros que la fonoaudiología es una carrera, ¿cierto?, que nos permite desenvolvernos en diferentes áreas. Eso es lo lindo y maravilloso de esta carrera, que podemos ayudar a las personas en las diferentes etapas de su vida porque no se encasilla tal vez en un rango etario. Podemos trabajar con niños desde su nacimiento, ¿cierto?, con bebés prematuros hasta adultos mayores. Y es por esto que es necesario que nosotros como futuros profesionales estemos cada vez adentrándonos más en conocer un poco sobre algunos diagnósticos, tal vez conocer cómo estos han sido modificados, cómo estos han sufrido algún cambio al hacer nuevos descubrimientos respecto al tema. Es por eso que hoy día vamos a hablar acerca del déficit atencional. Ya, como les comenté al principio, vamos a hablar con y sin hiperactividad, pero primero necesitamos aunar criterios de saber qué es el déficit atencional. Según la APA, ¿cierto?, menciona que entre un 3 y un 7% de los niños en edad preescolar presenta este tipo de trastornos. Este trastorno es una alteración en el neurodesarrollo que se presenta principalmente, o ahí comenzamos a ver las primeras luces, ¿cierto?, en la niñez. A medida que van creciendo, esto se mantiene en el tiempo y ya las características van siendo cada vez más reconocidas. Importante también mencionar que a raíz de este trastorno podemos encontrar que niños que presentan fobias, que presentan depresión, que presentan también ataques de pánico, ¿cierto? Todo relacionado a este trastorno que no ha sido tratado, que no ha sido acompañado, que no ha sido bien llevado. No existe una causa clara de por qué se presenta el trastorno de atención, el déficit de atención, perdón, pero se asocia mucho a la carga genética, se asocia mucho al desarrollo ambiental que haya y también podría ser a un no desarrollo completo del sistema nervioso central. Y el déficit se puede presentar, como les dije, con y sin hiperactividad. ¿Y cómo podemos diferenciar estos dos aspectos? Bueno, claramente el sin hiperactividad son niños que al tú entrar a una sala los vas a ver sentados, trabajando, pero que la mamá, el papá, los profesores, los tutores podrían referir que son niños que al estar haciendo la misma tarea que los compañeros se demoran el doble, que tal vez no rinden como deberían rendir versus sus compañeros, y que cuando se sientan a estudiar, que uno diría como que anda con pajaritos en la cabeza, dicho bien coloquialmente, porque se les van las ideas, ¿cierto? Se enfocan en una cosa, en otra cosa, y eso serían sin hiperactividad. Y los con hiperactividad son mucho más fáciles de reconocer porque son aquellos niños que son más inquietos, que están constantemente en movimiento, que necesitan ser un poco más estimulados porque no pueden estar tranquilos. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil reconocerlos para poder trabajar con ellos, pero también debemos prestar atención a aquellos que vienen sin hiperactividad. ¿Qué son las funciones ejecutivas? El término funciones ejecutivas fue utilizado por primera vez por Muriel Lesac en 1982. Y es el conjunto de capacidades necesarias para controlar, para regular nuestra propia conducta. A través de las funciones ejecutivas nosotros nos monitoreamos y podemos desarrollar y realizar tareas. Si bien hay diferentes autores que proponen que las funciones ejecutivas son más, son menos, la literatura clásica las menciona, estas que están aquí puestas en la presentación. Y por ejemplo, tenemos la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es esto de poder cambiar, ¿cierto? Si yo veo que lo que yo estoy realizando no me lleva al fin que yo necesito, cambio mi estrategia y puedo hacer otra tarea. La inhibición de saber que hay cosas que yo no debo hacer o que no puedo hacer y me inhibo, ¿cierto? Me controlo y no lo hago. La monitorización, que es regularnos, ¿cierto? Autorregularnos de saber de lo que estamos haciendo, que lo que estamos trabajando es lo que debo hacer, ¿cierto? Para alcanzar una finalidad. La planificación es la que nos ayuda a ordenar y decir, por ejemplo, yo necesito ir de un lado A a un lado B. ¿Cómo debo hacer? ¿Qué pasos debo seguir para llegar a este fin? La memoria de trabajo, ¿cierto? Donde almacenamos todas aquellas cosas que vamos a utilizar después al traerlas a nuestra mente, ¿cierto? Al recordar. Y la toma de decisiones, saber cuáles son la mejor opción teniendo el abanico completo de oportunidades. En las personas con
en déficit atencional nos encontramos que se encuentra mayoritariamente alterado, ¿cierto? La planificación, la organización y por ende también la atención. A diferentes niveles también se encuentra la memoria alterada, la inhibición, pero principalmente la planificación, la organización y la atención. La atención porque no pueden mantener el foco de atención, de tener una atención de que si el profesor no está enseñando algo, yo poder mantenerme concentrado en lo que está haciendo el profesor. De pronto los niños con déficit atencional escuchan una palabra, ¿cierto? Y comienzan a hacer esta seguidilla de palabras o ideas y que lo desvían completamente del tema que se está tratando. Y en la planificación y organización porque no son capaces, por ejemplo, de decir, ya, yo tengo que llegar a la casa, tengo que sacarme la mochila, tengo que dejarla colgada, tengo que sacar mis cuadernos, cambiarlos por los de mañana. Entonces no logran hacer todo este proceso de que para llegar desde el punto A al punto B debo hacer tales cosas y lograr mi objetivo. Esta desorganización se caracteriza por la ocurrencia de signos persistentes de inatención, hiperactividad o impulsividad. Estas tres cosas se pueden presentar en niños con déficit atencional, pero como ya les dije, existen con y sin hiperactividad. Es decir, que podríamos encontrarnos con episodios de inatención y desorganización, impulsividad, pero sin la hiperactividad. Aquí encontramos una lista de algunos otros trastornos que se ven asociados a al déficit atencional. A modo de conclusión, nuestra función como futuros profesionales del área de la salud, ¿cierto? Como futuros fonoaudiólogos, es poder trabajar con los niños que tengan déficit atencional y crear un plan que se pueda desarrollar con la familia. Aquí es muy importante que el núcleo que acompaña al niño esté involucrado en los avances del niño, porque si yo tal vez le puedo decir a la llegada de casa, nos sacamos la mochila, la colgamos, cambiamos los cuadernos, revisamos las tareas, pero si no hay un adulto que esté monitorizando lo que el niño está haciendo, esto no va a tener efecto. Debemos trabajar con el niño y debemos trabajar con la familia como una red de apoyo. Siempre viendo a la familia, ¿cierto? Como un canal de apoyo, viéndolos como amigos y no como alguien a quien debemos estar desafiando. Debemos enseñarle a los niños cómo planificar. Debemos enseñarle a los niños cómo pueden aprender mejor. Debemos trabajar su memoria. Tenemos una gama de posibilidades para trabajar con estos niños y debemos, ¿cierto?, estar pendientes, atentos y siempre poder estar capacitándonos para entregar lo mejor de nosotros. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente jornada.